Hola amigos, buenas tardes. Nuevamente bienvenidos a su programa Econócratas dentro del segmento multimedia de Revista Enfoques. Y al día de hoy en Econócratas tenemos un programa especial porque vamos a hablar de una de las ideologías filosóficas, pero que le pega a la parte económica, que es liberalismo económico. Y para eso tenemos un invitado especial, a Brandon Carmona, que es coordinador local de Students for Liberty Colima. Brandon, bienvenido y gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias por la invitación, a título personal y también de parte de la organización, tanto de Students for Liberty México como de Students for Liberty Colima. Agradecemos la invitación y estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Gracias a ti, Brandon. ¿Y qué te parece si para comenzar nos platicas quién es Brandon Carmona, qué hace, cómo llegó a Students for Liberty? Por favor. Muy bien. Pues soy egresado de la Escuela Superior de Filosofía, de la generación del 2010-2014. Mi interés siempre se enfoca, a pesar de estar en el aspecto filosófico y un tanto también literario, a mí me fascina la parte también política, así que decantarme a la parte de la filosofía política y de la ciencia política es algo natural en mí. Así es como comencé primero teniendo mi proyecto de tesis, en el cual me quería enfocar ya en un aspecto, si no sociológico, por lo menos de política, y generalmente a mí siempre me atrajo y fue algo muy poderoso en las lecturas de estos autores clásicos del liberalismo, como para mí el principal y el parteaguas son dos autores. Lecturas de John Locke, también lecturas de Immanuel Kant, para mí son pilares del liberalismo, aunque tal vez alguno no tan conocido como el otro, en el caso de Immanuel Kant. Correcto. Sí. Y Brandon, ¿cómo fue que tú llegaste a esta agrupación, Students for Liberty? ¿Cómo supiste de ella? Porque bueno, debo decirme que a mí me sorprendió cuando te contacté, ¿Sí? Que Colima tenga un coordinador Sí. local. No sé, también ahorita nos puedes platicar cuántos coordinadores hay en toda la República. Okay. Y dije, pues hay que invitarlo. ¿Cómo llegaste a Students for Liberty? A Students for Liberty llegué por este interés que tengo, ya que me interesa estar investigando, estar escribiendo. Entonces, dentro de estos artículos o proyectos personales, me llevó a estar un tanto familiarizado también con ciertos autores, como lo que puede ser Carlos Rodríguez Brown, también Juan Ramón Rayo. Entonces, de ellos directamente pasé a lo que fue conocer el Instituto Juan de Mariana, y del Instituto Juan de Mariana, es una think tank muy interesante en España. Esto me llevó también directamente a lo que es esta agrupación de Students for Liberty. Estaba muy interesado en este tipo de proyectos, su temática, el hecho de que sean una organización pro libertad, así que me di a la tarea de investigar si había alguna organización o segmento aquí en México. Lo había, y prácticamente con las redes sociales fue que contacté con ellos de forma directa. Me dijeron que ya habían intentado hacer un proyecto aquí, por alguna circunstancia no funcionó, pero yo estaba dispuesto a ayudarlos en lo que se pudiera. Y se puede mencionar que inicialmente lo comencé yo, digamos, a lo que fue mediados de mayo del año pasado, y ya propiamente la organización aquí en Colima se estableció en lo que fue ya de agosto a septiembre. Ok, del año pasado. Sí, del año pasado, del 2017. Entonces tendrás escasos 6 meses más o menos. Exacto, es algo, es pequeño en la duración que hemos tenido, pero hemos sido constantes. Hemos conseguido cosas interesantes, por ejemplo, gracias a que otra integrante, que de hecho es mi esposa, que es Marlene Salas, una estudiante también de la Escuela de Filosofía, tuvo un intercambio en lo que para Sevilla. Ajá. Y tuvo la oportunidad de ingresar a lo que fue la Universidad de Verano del Instituto Juan de Mariana. Entonces, pues le dije, hay que tener, fue un plan que tuvimos de tratar de alguno de esas personalidades del mundo del liberalismo, sí, hacerle una entrevista, por lo cual sí accedió. De hecho, entrevistamos al doctor Juan Ramón Rayo, que sí, que es según los últimos índices, es el 16º economista más influyente del mundo, y el segundo de habla hispana. Entonces, para nosotros fue un gran logro. Claro que no solo es parte de un logro de Students for Liberty Colima, también lo es de Students for Liberty México, y lo que estamos haciendo es, a nivel internacional,
por lo menos lo que es la sección de México, Ajá. estrechar lazos con otros organismos como lo puede ser en América Latina y en España, últimamente en España. Y aquí en Colima, por lo menos lo que estamos haciendo estamos colaborando con esta organización que se llama ¿Cómo vamos Colima? Ujú. En sus informes y encuentros de cumplimiento de compromisos. Correcto. Sí. ¿En cuántos estados hay representación de Students for Liberty México? Formalmente ahorita son pocos, es de la Ciudad de México, el Estado de México, Querétaro, Guanajuato, también obviamente lo que es Colima, y se está abriendo para lo que es Nuevo León, Jalisco, según sé también para Oaxaca, para Guerrero. Entonces estamos creciendo rápidamente, que es un objetivo, pero también con una base muy sólida. Y qué bueno que Colima haya sido de los estados pioneros. Sí. A mí particularmente me da gusto y por eso dije, pues hay que invitar a Brandon. Y ahorita que hemos hablado ya de la estructura de Students for Liberty, lo que hace, cómo llegaste ahí, Sí. a lo mejor la gente se está preguntando, bueno, ¿y de qué me estás hablando? Libertad, liberalismo. Entonces, ¿por qué no le platicas a la gente qué significa ser libertario? ¿Qué es el liberalismo, esta filosofía? ¿En qué consiste? Para que nos vayan cachando un poquito lo que estamos platicando. Muy bien. Principalmente Students for Liberty, para aclararlo, es una organización pro libertad estudiantil y académico, la más grande de América Latina, una de las más grandes del mundo. Se tiene presencia en aproximadamente más de 100 países, de los cuales México es uno de ellos. Es reciente, pero tiene un gran potencial. Nos lo han reconocido, ya que nuestro director regional, que es Arturo Portillo, a LibertyCon, que es una conferencia que se realiza en Washington, D.C., como parte de estos líderes que hay alrededor del mundo. Así que esto es lo que estamos buscando. ¿Qué es propiamente? Pues empoderar a los estudiantes, al sector joven, para crear una sociedad que sea mucho más libre. Y en este sentido, libre es para donde tal vez nos enfoquemos a la parte del liberalismo. ¿Libre en qué sentido? Especialmente ahorita que estamos en una época ya prácticamente electoral. Así se es. maneja mucho los aspectos de derecho, de libertades, Correcto. no se diga con corrientes tales como el feminismo, etcétera. Y en el liberalismo lo que se aboga es por la libertad individual, el derecho a la propiedad privada, pero entendido como la propiedad privada desde el sentido primigenio que lo aborda John Locke, también Adam Smith, que la propiedad privada es tu vida, es tu cuerpo, es tu acción, es tu acción. Entonces, no ubica únicamente al trabajo, no ubica únicamente a lo que los fisiócratas franceses entendían como propiedad privada, que es la tierra. No es exclusivo. Sí, de hecho, estos son aditamentos a la propiedad privada, que la propiedad privada en sí mismo es la voluntad, es la capacidad de tener tu proyecto de vida y poderlo realizar mientras no intervengas en el proyecto de vida de otra persona. Correcto. Pues creo que queda bastante clara entonces esta parte filosófica de ser partidario del... ¿Es liberalismo o libertarismo? Esa es una pregunta muy Sí, interesante. porque he escuchado a veces en las redes que se suele tomar como sinónimo, ¿no? Sí, no, completamente. De hecho, dentro de este gran espectro del liberalismo, ya que también Students for Liberty lo toma desde una perspectiva del Big Tent, que es como una gran sombrilla, para abordar la mayor parte de las ideas que sean afines. Pero es cierto que hay una disputa entre liberalismo, libertarismo. Generalmente, o por lo menos estos en la actualidad, se ubica mucho el libertarismo dentro del anarcocapitalismo. Exactamente. Y el anarcocapitalismo es la idea de una sociedad en la cual no se tenga que depender del Estado, no se tenga que depender de alguna otra entidad que supere y que trate de regular aspectos del individuo, que son pues propiamente naturales de él. Yo en lo personal, tengo que aclararlo, me declaro liberal, me declaro capitalista, pero dentro del liberalismo soy un liberal minarquista, y esto es del Estado mínimo. Okay. Creo que filosóficamente, moralmente, tal vez la gran mayoría, por no decir todos los liberales, somos anarcocapitalistas, pero es verdad que no hay un proyecto propiamente anárquico, Así es. no digamos de otros índoles, pero tampoco dentro del anarcocapitalismo, sólido como para poderlo llevar a cabo. Entonces yo considero que el minarquismo, el estado mínimo, el estado reducido, es un paso al
a esto del anarcocapitalismo, para llegar a este paso en el cual pues todos vamos a establecernos al ser seres racionales, conscientes, con voluntad, en la cual, parafraseando un poco a Adam Smith, nuestro incentivo es personal, no tanto egoísta, sino de superación personal, y en la superación personal, si yo tengo un bien o yo tengo alguna acción que también le pueda beneficiar a otra persona, pues vamos a hacer un contrato. Correcto. Es parte de este contrato natural. Muy interesantes estos puntos que tocas, Brandon, y me gustaría profundizar en ellos, pero primero vamos a mandar a un corte y ahorita regresamos a Econócratas. Hola amigos, pues estamos de regreso después de este corte y seguimos en esta muy interesante plática con Brandon Carmona. Recordemos, él es coordinador local de Students for Liberty en su sección Colima, Students for Liberty México. Y platicábamos antes del corte, Brandon, sobre esta polémica donde a veces, justamente como lo mencionas, se tilda a los pro-libertarios o pro-liberalismo, que ustedes son anarcocapitalistas, donde no quieren que el Estado intervenga, pero hay otras corrientes que dicen, bueno, finalmente el Estado cumple una función que es regular, que es armonizar. Entonces, ¿cómo convivir en este equilibrio? Tú mencionabas algo que es el minarquismo, sí, que es esta parte de que sí intervenga, como lo entiendo, sí intervenga el Estado, pero de una forma mínima. ¿Es correcto? Es correcto. Bueno, para aclarar este punto, dentro de todas estas perspectivas, por supuesto, se tiene que mencionar que el minarquismo es el Estado mínimo, el Estado simplemente como garante de ciertos aspectos de la vida del individuo en el cual tal vez sea mucho más difícil de organizarlo. El principal, donde, por ejemplo, ahí yo vería complejo, no digo que no se pueda realizar, pero es muy complejo, sería el de la seguridad. Porque se maneja que tal vez se pueda privatizar la seguridad. Es verdad, pero sería complejo, muy complejo. ¿Por qué? Porque tendríamos que tener tal vez un sistema jurídico, tanto nacional como internacional, a pesar de ser flexible, muy preciso en ciertos aspectos de lo que se puede entender como injerencia, como legítima defensa, por ejemplo. Entonces, desde este sentido, pues sé que tal vez entra un poco en controversia con el aspecto del positivismo, de este sentido lineal, prácticamente al pie de la letra, de una constitución, de las reglas, pero yo creo que esta es la parte rica e interesante del liberalismo, ya que se alimenta mucho de lo que es el justnaturalismo, de la parte de esta forma en la cual el ser humano es libre naturalmente, si hacemos contratos, de hecho nos establecemos, aunque antes de que hubiera propiamente estados, el feudalismo es un ejemplo mismo, nos organizábamos de forma civilizada. Lo que ha sucedido es que el Estado está tomando un papel demasiado amplio, paternalista, sí, de intromisión, porque actualmente estamos viendo ya que quieren regular lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, en algunos aspectos hasta lo que se tiene que creer. Y esto es el aspecto que el liberalismo rechaza. Uno de los grandes éxitos del liberalismo, que tal vez se deja de lado y que otros sectores o ideologías parecen olvidar, es el laicismo. Es el gran éxito del liberalismo.
Prácticamente John Locke en Cartas sobre la Tolerancia y Ensayos sobre la Tolerancia, a mí nos habla de esta otra forma dentro de la propiedad privada de separar la vida pública y la vida privada, en la cual el credo es independiente de una función pública, del Estado. Correcto. Entonces, bajo este parámetro, bajo este argumento, la vida tanto política como económica es similar. En el liberalismo estamos a favor del libre mercado. ¿Por qué? Porque la persona pues se esfuerza, está trabajando, obtiene recursos para mejorar. Y esta mejoría también se refleja en su consumo. Y el consumo es mejor en cuanto la variedad sea extensa. Mayor variedad, tiene uno un margen para poder escoger lo que uno puede o cree que satisface o lo hace. Y en esta medida uno va mejorando. El problema de las intervenciones estatales en todas sus formas, puede ser desde socialismo, comunismo, fascismo, populismo, es que esta amplitud la van estrechando. Entonces, no podemos hablar de una verdadera libertad cuando las opciones son reducidas, son mínimas. No se mencione o no hay que olvidar también el aspecto político. Por ejemplo, hay mayor libertad, podríamos mencionarlo tal vez actualmente en China. El Partido Comunista Chino está haciendo reformas muy interesantes, principalmente para inversionistas extranjeros, pero la sociedad sigue estando bajo el régimen de un único partido. Claro, hasta los medios de comunicación, exactamente, está todo controlado. Por lo tanto, hablar de libertad, ¿en qué grado? Y esta es una parte importante. ¿En qué sentido hablamos de libertad? De una libertad colectiva, de una libertad individual, que para el liberalismo la libertad más grande, y eso es lo paradójico, es la que viene de la entidad más pequeña, que es el individuo. Es un individualismo prácticamente. Sí, pero no un solipsismo, hay que mencionarlo. O sea, no significa, porque esto también es parte de los mitos que hay del liberalismo y del neoliberalismo, lo sé, de un solipsismo, de eliminar lo que es la cooperación. Pero curiosamente las empresas necesitan de cooperación. Claro. O sea, es verdad, una empresa tiene que ganarle a otra, pero la empresa no se estructura por un solo individuo. La empresa se estructura es toda una infraestructura en la cual hay varias personas que se reparten y se dividen el trabajo. Entonces, en medida de su mérito está el pago o lo que es la ganancia que está obteniendo esta persona, que obviamente es a título personal. Hay que también ser honestos, todos queremos mejorar nosotros, y tal vez en un grupo, para mencionarlo, sería nuestra familia, lo más cercano. Correcto. Y esto nos ayuda a cooperar con otros, a cooperar con mis compañeros de trabajo para obtener una meta, porque el supervisor o el jefe también puede obtener o conseguir otro objetivo que lo propuso su superior, y así consecutivamente hasta llegar a lo que es la competencia. Que es lo que beneficia, ¿no? En el caso económico. Y ahorita que mencionabas, Brandon, el ejemplo de China, yo te preguntaría, ¿qué país actualmente podría acercarse a ese ideal de lo que es el liberalismo? ¿Qué país podría ser? Me imagino que no hay ninguno que cumpla al 100, pero ¿cuál podría acercarse? Que tú dijeras, este es el modelo deseable. Sí, hay diversos estudios. Un ejemplo de esto, por lo menos voy a tal vez aterrizarlo más. Creo que dentro de América Latina el modelo que más se le acerca, y que también no por algo es un país que está despuntando, sería Chile. Sí, el modelo chileno. Que todos los indicadores es donde marca la punta, ¿no? Prácticamente el Foro Económico Mundial ya lo declaró como un país primermundista, porque cumple muchos de los parámetros. Está sobrepasando tal vez este límite, pero ya es prácticamente un país primermundista. Su sistema de pensión, aunque falta todavía reformarse, porque no quedan claros muchos puntos clave, pero su sistema de pensión, su sistema de salud, su sistema educativo, también hay que recordar que es un país que tiene aproximadamente entre 10 a no más de 20 millones de habitantes, y es solo para dar una estimada, sé que no es exacto, es un tercio del PIB de México, con una población muchísimo menor. Así que esto nos refleja mucho del sistema que se tiene en Chile,
y cómo cómo es posible avanzar. Así es. Porque hay otros modelos, obviamente, pero van a mencionar tal vez el modelo venezolano, que tiene sus, pues vaya, tiene sus desventajas, sus grandes desventajas, sus críticos a favor, también tienen las personas que abogan por este modelo, pero creo que gracias a este enfoque de tal vez de estos modelos que son interesantes, son mediáticos, para bien y para mal, nos olvidamos de otros que deben de ser interesantes y podríamos analizar. Es correcto. En especial que actualmente que México está en la renegociación del NAFTA. Ajá. Digo, es algo clave porque pues México es parte de la Alianza del Pacífico, curiosamente, que es aliado de Chile, de Perú, de Colombia. Entonces creo que es una buena forma de abrir horizontes, de ver que el mercado o el libre mercado no es exclusivamente Estados Unidos, que hay otros mercados que anhelan la economía, lo que es la productividad, los mismos productos mexicanos, y que nos demos a desear, porque ya somos, por lo menos el país ya es objeto de esta búsqueda. No por algo, si se van empresas automotrices estadounidenses o plantas estadounidenses, están observando empresas japonesas, empresas europeas, alemanas, empresas coreanas, viendo que este espacio lo pueden suplir fácil y rápidamente. Muy interesantes estos puntos que toca. Vamos al último corte del programa y ahorita regresamos a Econócratas. Revista. Revista Enfoques. Enfoques. Revista Enfoques. Regresamos a Econócratas. Continuamos en esta plática con Brandon Carmona, coordinador local de Students for Liberty, en su capítulo de Colima. Y antes de irnos al corte, platicábamos, Brandon, o nos dabas tu perspectiva sobre estos países, caso chileno, que podría acercarse un poco a esta parte del ideal. Obviamente todavía por mucho camino por recorrer. Para concluir en esta última parte del programa, te propongo lo siguiente. Yo me di la tarea de ver cuáles eran algunos de los puntos más, digamos, polémicos acerca del liberalismo. Ya has tocado algunos de ellos, como la parte del Estado, la parte de los modelos económicos de los países, pero yo te menciono un punto y me dices la opinión entiendo que hay también libertarios moderados, a lo mejor más extremos, pero ¿cuál sería la posición que tiene el liberalismo ante estos puntos? Número 1, uso de armas de manera legal. ¿Cuál es la posición que tiene el liberalismo? Uso de armas, la defensa. Ajá, defensa personal. Sí, la legítima defensa. En este punto, dentro del liberalismo es algo interesante porque dentro del liberalismo que hay aquí en México, no se decanta tanto alguna posición. Así que es un choque, pero esto mismo hace rico el debate y el diálogo. Esto lo voy a hablar a título personal. Ok. Y considero que dentro de la aportación de armas, México sí garantiza este derecho, esta libertad, claro, con ciertas regulaciones, pero yo considero que podría haber tal vez algún tipo de regulación que no necesariamente se ve reflejado como una intervención directa del Estado. Ok. Porque hay que también ser realistas y observar que si es un país que tal vez, o una sociedad que no está preparada que no tiene esta madurez o responsabilidad, puede haber factores
o incidentes como en ocasiones ha ocurrido en Estados Unidos, por mencionarlo. Sí, que es el clásico ejemplo. Es ¿no? el clásico ejemplo, sí, a favor y en contra. Así es. Pero yo voy a traer también el ejemplo de Bélgica. Bélgica también es un país en el cual la aportación de arma es legítima, es legal, pero los incidentes con las mismas son, podríamos decir, nulos. Ok. Entonces, hay que preparar muy bien al ciudadano, al individuo, pero para prepararlo no significa que se tenga que hacer algún tipo de apoyo, subsidio, con algún programa. Creo que es que exista, que estas facilidades estén, tanto para tener el conocimiento como para, después de comprobar este conocimiento, poder adquirir ya lo que podría ser algún objeto para la defensa legítima. Sí, eso Perfecto. es lo que... en mi opinión, considero respecto a la aportación de armas. Legalización de drogas para uso lúdico. Legalización de las drogas. De nuevo, voy a mencionar, la postura que se maneja está a favor. Sé que y aquí es la parte donde tal vez es la separación. ¿Cuáles? Buen punto. Sí, más importante que la legalización es cuáles. ¿Cuáles drogas? La marihuana, obviamente, los estudios han demostrado que el daño directo que se produce para el individuo es mínimo comparado tal vez con algún otro tipo de sustancia. Sí daña, ya cada vez ha habido más información al respecto, que daña la parte cognitiva, esto es que produce que las personas tal vez aprendan de forma más lenta, que tengan acciones mucho más, digamos, con cierta moderación, no tan dinámicas, pero la marihuana en sí misma no es una droga que cause efectos tal vez como van a mencionar, puedo mencionarlo, el alcohol, el tabaco, la droga más dañina, pero que es legal, el azúcar, por ejemplo. Cierto. Entonces, dentro de esto yo considero que la prohibición es algo que afecta más al individuo. ¿Por qué? Porque esto provoca que esta persona, dicen, es que la marihuana lleva directamente a otras drogas duras. No es que lleven a otras drogas duras, es que la persona que lo vende tiene una cantidad enorme o una variedad de sustancias y no solo va a ofrecer una, va a ofrecer todas las que pueda. Por lo tanto, quitarle este sector de la marihuana yo creo que sería de beneficio para la sociedad, para el individuo mismo, y que no la despenalización del consumo recreativo de la marihuana significa una difusión de una cultura a favor de consumo sin moderación y libertino de esta sustancia. En el aspecto de otras drogas, pues, lo que es cierto es que debemos de ser cuidadosos con el daño que se tiene, porque creo que esto es, por lo menos para mí es claro, si uno, al realizar una acción, perjudica la libertad o el proyecto de vida de otra persona, es ahí donde se puede... Es la clave. Exacto, es la clave para reflexionar qué tan liberal es esta postura. Mi libertad termina donde comienza la tuya. ¿Poder hacer algo así? Exacto, y yo sé que hay personas que que abogan por, bueno, el individuo lo sabe, o sea, una persona sabe que esto le va a provocar daño. Claro. Debe de ser responsable de sus actos, pero hay que entender que los accidentes que esto puede generar, o también, por ejemplo, si una persona sufre de sobredosis de, no sé, de cocaína, de heroína, sí puede afectar. En cambio, no hay sobredosis de marihuana. Por lo tanto, sí es distinto. Claro. Entonces, yo creo que esto deberíamos de tratarlo con cuidado. Mucho cuidado. Sí, hacer estudios lo más detallados y profundos que se pueda. Mi postura es la despenalización del consumo recreativo de la marihuana, y este sería el parteaguas para entonces discutir sobre otro tipo de drogas. Perfecto. Gracias, Brandon. Y para finalizar, ¿por qué no invitas a la gente a que se una a Students for Liberty en Colima? Si hay algún interesado, ¿qué tendría que hacer? Y la otra, ¿qué viene para Students for Liberty Colima? ¿Cuáles son los siguientes planes? Adelante, Brandon. Muy bien. Primero, los planes que tenemos son algunas actividades tanto a nivel local como a nivel nacional. El más cercano es, vamos a seguir participando como una ONG observadora dentro de las actividades de Cómo Vamos Colima. Por ejemplo, vamos a ser observadores en su
en el encuentro para lo que es la calificación de los compromisos de los presidentes municipales, porque ya van saliendo, entonces vamos a estar ahí. Hay proyectos con ellos para reelaborar, ya que nosotros nos encargamos, Students for Liberty Colima, nos encargamos del eje social, principalmente de participación ciudadana y lo que es la calidad en la salud. Estamos ideando cómo implementar tal vez otros compromisos dentro del eje social que beneficien tanto a la sociedad como al individuo principalmente. Por ejemplo, tal vez establecer algún tipo de índice de medición contra la pobreza, entre muchos otros proyectos. También a nivel regional estamos elaborando, estructurando lo que va a ser una conferencia regional en Guadalajara con otra organización aliada que se busca gente libre. Sí. Últimamente está teniendo mucho impacto, principalmente en el centro del país. Tenemos yo por lo menos tengo algunos conocidos, personas muy... En Guadalajara están fuertes también, ¿verdad? En Guadalajara sí están fuertes, en Ciudad de México. Personas también preparadas en el tema. Y queremos hacer una conferencia que esté relacionada con las perspectivas que hay del feminismo, desde el aspecto liberal, desde el aspecto que también es otro socialista, tema polémico que es otro pudo tema polémico haber entrado aquí, que el tiempo ya no nos ajustó, pero igual podemos continuar con otros temas. Y para poder ser parte de Students for Liberty Colima es simple, pueden comunicarse con nosotros en nuestra página de Facebook, que es Students for Liberty Colima, si nos pueden encontrar. También tenemos lo que es también una página en Twitter, tenemos Instagram, y pueden comunicarse también con algunas de las personas que integramos, en este caso conmigo, que soy el coordinador local y director de Students for Liberty Colima, así que pueden buscarme también por Facebook, por Twitter, comuníquense conmigo y yo les explicaré cómo es parte de este proceso para integrar. Para ser coordinador local hay un proceso de selección, pero para ser parte de la organización, con el simple hecho de asistir, de querer ir. Exacto, de tener este entusiasmo y la iniciativa, con eso basta. También se pueden comunicar con Marlene Salas, que también es coordinadora de campus, quien es mi esposa, estudiante también de filosofía, y también con Jay Ballesteros, es otra persona que integra Students for Liberty. Nos pueden buscar en estas redes sociales, comunican con nosotros e inmediatamente nos pondremos en contacto para poder darles el plan de trabajo que tenemos. También a nivel ya un poco más, esto es un proyecto más ambicioso, es tratar de conseguir alguno de estos académicos, como podría ser tal vez, no sé, se me viene a la mente algún miembro del Instituto Juan de Mariana, tal vez... Sería mucho, pero no sé, el mismo doctor Juan Ramón Rayo, estaría increíble. Sí, de Eduardo Fernández Luña. Podría ser también que últimamente ha estado en México Gloria Álvarez, la guatemalteca. Una politóloga guatemalteca. Muy buena. Sí, muy interesantes sus posturas. Entonces, eso es la ambición que tenemos tanto a nivel nacional como local. Esos son los proyectos, todavía los estamos estableciendo. Para mediados de febrero, que estamos ya casi a la vuelta, en nuestras páginas vamos a mostrar lo que es nuestro plan de trabajo para que si quieren participar, están invitados. Pues Brandon, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por explicarnos todo esto y gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión de Econócratas. Recuerden que ya estamos en YouTube, síganos en nuestras redes, Facebook, Twitter y gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.